Hola, en esta clase vamos a aprender un poco más sobre vistas. Ya habíamos aprendido a crear vistas, que era, por ejemplo, yo definía un query que podía ser tan simple o complejo como yo necesitara. Entonces yo creaba un objeto en la base de datos que hacía referencia a ese query. Entonces lo que yo hacía era solo hacer un select sobre la vista y ya me traía los resultados que estaban como por detrás en ese query. Entonces era muy útil cuando yo tenía queries que los iba a utilizar mucho o que eran muy complejos, entonces solo los escribía una vez y luego pues ya invocaba a la vista. En esta clase vamos a aprender sobre las vistas que son modificables. No cualquier vista puede ser modificable. Si por ejemplo yo tengo un query donde tengo dos tablas, esa vista no va a ser modificable. Si yo tengo un query con una sola tabla, pero allí tengo yo funciones de agregación, esa vista tampoco va a ser modificable. Una vista no puede ser modificable si tiene más de una tabla, si tiene agrupaciones, si tiene having, si tiene count, si tiene union, intersect, etc. Básicamente, una vista puede ser modificable solo si el query que está dentro de esa vista hace referencia a una sola tabla y es un query pues bastante plano, donde solo seleccionamos columnas, la tabla y tal vez algunas condiciones en el where. Entonces veamos acá, yo tengo este query donde selecciono de la tabla actor los actores que su primer nombre empieza con la letra A. Este es el select tal cual ya lo conocemos. Entonces si yo por ejemplo acá le escribo create view as, va a ser como el resultado de este query. Me hizo falta el nombre. Ahora sí. ¿Listo? Entonces si yo ahora ejecuto el select sobre la vista, yo ya tengo los resultados que me genera este query. Incluso acá podría tener más condiciones dentro del where. Entonces, una vista modificable, esta sí es una vista modificable. Entonces yo le puedo hacer, por ejemplo, un insert. Entonces, al hacer yo aquí este select, puedo ver que inserté el dato test1. Aunque test1 no empieza con la letra A, yo sí pude hacer el insert. Ahora probemos hacer un update. Vamos a hacer un select para ver qué datos tenemos. Vamos a actualizar el dato 190. Entonces acá el dato 190 yo ya le asigné la fecha y hora actual. Si yo trato de eliminar también me lo va a permitir, aunque no quiero hacer eliminaciones, entonces no voy a ejecutar el query. Ahora vamos a probar, veamos acá, vamos a tratar de hacer esta misma actualización sobre el ID 1. Y veamos que acá en el resultado me dice que no actualizó ninguna fila. Igual el query como tal no me dio error, pero si yo hago select sobre la tabla actor, el actor ID 1 pues no se actualizó porque no es parte de esta vista. Solo para el insert sí me permitió hacer acciones de datos que no eran parte de esta vista. Si yo quisiera incluso que este insert me diera error, entonces acá yo le puedo agregar la cláusula with check option. Le vamos a poner aquí create or replace view. Entonces voy a ejecutar. Voy a volver a ejecutar el update. El update pues no pasa nada. Voy a hacer el insert, vamos a poner test 2. Y ahora me da error porque yo le asigné esta opción de with check option. Entonces acá ya no me permite insertar datos que no cumplan con la condición que yo tengo acá como parte de la vista. Si yo le quito acá el where, vamos a ejecutar nuevamente. Vamos a hacer esto. Ahora sí me funcionó. Vamos a seleccionar. Y ahora sí tengo el dato, porque acá como no tiene where, entonces este insert pues sí cumple, digamos, las condiciones de lo que está definida la vista. Entonces si quisiéramos ser como más estrictos, le podemos agregar with check option, o si no, pues podemos omitir esa opción. Ahora agreguémosle un join. Vamos a ejecutar este select y veamos que acá nos devuelve los datos. Le vamos a quitar el check option y le vamos a poner nuevamente el where. Vamos a crear acá y veamos que me da error porque me dice que el campo actor ID pues ya existe, y eso es porque como resultado de este select, veamos, aquí tengo actor ID y aquí otra vez lo tengo. A nivel de query sí me permite ejecutarlo, pero a nivel de vista no se puede crear dos veces el mismo campo. Entonces lo que voy a hacer es que solo voy a seleccionar los campos de la tabla actor. Voy a ejecutar. Ahora sí me permitió. Vamos a seleccionar acá
Acá se multiplicaron las filas pues porque tengo el join. Pero si yo trato de hacer insert acá, ahora me da error y eso es porque tengo join. Lo mismo me pasaría si yo tuviera alguna función de agregación o algún group by, etc. Si quiero eliminar la vista, pues solo escribo drop view y ya la eliminé. Y si trato de seleccionar, pues la vista ya dejó de existir. Luego también tenemos las vistas recursivas. Una vista recursiva permite hacer referencia a ella misma. La sintaxis básica es create recursive. Aquí le tenemos que agregar la palabra como de recursividad. Luego view, el nombre de la vista y luego las columnas que nos van a permitir cómo hacer esa recursividad. Luego as y luego pues ya escribimos el query. Veamos este ejemplo. Acá voy a crear una vista recursiva que no hace referencia a ninguna tabla. Esta vista recursiva me va a permitir generar una secuencia de números. Entonces yo primero voy a seleccionar el número 1, el campo se va a llamar n, por eso le pongo el alias, luego escribo union all, luego n más 1, from number sequence. Acá sería el nombre de la misma vista, o sea, estoy haciendo referencia a ella misma. Entonces vamos a crear, ok, entonces ya creamos la vista, vamos a hacer el select. Y veamos que me generó una lista o una secuencia de números de 1 hasta 100. Si le ponemos aquí hasta 10, pues igual me lo genera. Ahora hagamos otra vista recursiva pero con nuestras tablas. Vamos a poner actors y vamos a recibir el first name. Y vamos a seleccionar entonces. Aquí primero voy a seleccionar solo el primer actor, que sería en este caso el que tiene el ID 1, que es Penélope. Luego voy a escribir el union all, el union nada más. Y aquí voy a hacer un inner join, siempre de la tabla actor, pero con la vista, con ella misma, con actors. Entonces acá le pongo un alias a cada una para no confundirlos. Acá la lógica que yo voy a utilizar para hacer el join es, por ejemplo, acá yo tengo el nombre que es Penélope y termina con la letra E. Entonces voy a tomar la última letra del nombre Penélope. Para eso utilizo la función write, pero como empiezan con mayúsculas y minúsculas, entonces le voy a aplicar la función lower. Y luego voy a decir donde la letra E o la letra final de este nombre sea la primera letra de otro nombre. Entonces acá yo voy a buscar los nombres que empiecen con la letra E. Y luego estos nombres van a terminar con la letra, no sé, S, M o lo que sea. Entonces voy a unir esos nombres, voy a hacer como una cadena de nombres donde la letra final de un nombre va a ser la letra inicial del otro y así. Y acá le pongo el distinct para no repetir nombres, ya que pueden haber nombres repetidos y no los quiero incluir. Entonces vamos a crear esto. Acá nos dio un error. Acá me hizo falta un paréntesis, creo que acá también, y el número 1 porque solo queremos un carácter a la derecha. Pongámosle create o replace por si quisiéramos estar modificando nuestra vista. Y ahora sí. Listo. Entonces ahora vamos a seleccionar. Y veamos, me selecciono Penélope, que es definitivamente la primera fila que yo estoy seleccionando acá. Luego los nombres que empiezan con la letra E porque es la letra final. Y luego así va armando como la cadenita. Elvis termina con S, entonces luego Sandra empieza con A y así empieza como a hacer esa cadena. En este caso solo es un ejemplo de recursividad como muy random, pero una vista recursiva podría llegar a ser muy útil cuando tenemos tablas recursivas o tablas que hacen referencia a ella misma. Por ejemplo, yo podría tener una tabla empleado, entonces en la tabla empleado yo voy a tener todos los empleados de la empresa y cada empleado va a tener una jerarquía. Por ejemplo, el CEO, los directores, los gerentes, los supervisores, los empleados y así como en cada nivel. Entonces el CEO va a tener personas a su cargo. Esas personas a cargo tienen otras personas a cargo y esas personas a cargo tienen otras personas a cargo. Entonces todos esos ID de personas que están a cargo van a ser siempre van a estar todos en la tabla de empleado. Entonces allí una vista recursiva puede ser muy útil para poder mostrar la jerarquía de empleados.